Necesitas leche para tus hijos. Y yo necesito un esposo, le dijo la ranchera al viudo. El camino de tierra que llevaba al rancho La Esperanza Blanca no era un camino cualquiera. Era uno de esos senderos que parecen tener memoria propia, que guardan en cada huella seca el paso de los que vivieron, los que amaron y los que se fueron sin despedirse. Esa tarde de octubre, cuando el sol comenzaba a inclinarse sobre los cerros como un viejo cansado que busca dónde recostarse, por ese camino llegó un hombre que no había dormido en 3 días. Se llamaba Rogelio Cárdenas Fuentes. Tenía 38 años, aunque cualquiera que lo mirara esa tarde le hubiera dado 10 más. Cargaba en el brazo derecho a una bebé de 7 meses envuelta en un rebozo manchado, y de la mano izquierda jalaba a un niño de 6 años que ya no preguntaba a dónde iban porque había aprendido, demasiado pronto, que su padre tampoco lo sabía. En la espalda llevaba un costal de ixtle con todo lo que le quedaba en el mundo: 2 mudas de ropa, una fotografía borrosa, una cobija delgada y una deuda que no cabía en ninguna bolsa porque era del tamaño del alma. Rogelio no era un hombre débil. Había sido, hasta hace 5 meses, el mejor vaquero del rancho Los Álamos, en el municipio de San Isidro. Sabía montar, sabía enlazar, sabía curar una res con fiebre a medianoche y levantarse antes que el gallo sin que nadie se lo pidiera. Pero nada de eso le había servido cuando su esposa, Fernanda, se fue de este mundo una madrugada de mayo, llevándose con ella la única persona que sabía cómo hacer que aquella familia funcionara. Fernanda había muerto de una infección que empezó como un simple malestar y que los médicos del pueblo no supieron atender a tiempo. Se fue en 3 días, igual que se apaga una vela cuando el viento encuentra la ventana abierta. Y con ella se fueron también el orden, la calidez, la risa en la cocina y el olor a tortillas recién hechas que Rogelio aún sentía en los sueños. Después de enterrarla, el patrón de Los Álamos lo aguantó 3 semanas. 3 semanas en las que Rogelio llegaba tarde, se distraía, olvidaba cerrar corrales y una vez dejó escapar 6 reses porque se quedó dormido bajo un mezquite con la bebé en brazos. El patrón era un hombre de negocios, no de lástimas. Y una mañana le puso el finiquito en la mano y le dijo que lo sentía mucho, pero que un rancho no se manejaba con lágrimas. Así que Rogelio agarró a sus hijos y empezó a caminar. Había pasado por 3 ranchos pidiendo trabajo. En el primero le dijeron que no necesitaban peones. En el segundo le ofrecieron trabajo solo a él, pero no había dónde dejar a los niños. En el tercero, la señora de la casa le dio un plato de frijoles y le señaló, con la mano extendida hacia el norte, que más allá de la loma había una ranchera viuda que a veces contrataba gente, que era mujer de carácter, eso sí, que no era fácil trabajar con ella, pero que era justa. Eso fue suficiente para Rogelio. Caminó 4 horas más con sus hijos. La bebé, a quien él llamaba Rocío porque así le había dicho Fernanda que se llamaría si era niña, lloraba de hambre desde hacía 2 horas. Rogelio llevaba en el bolsillo del pantalón un mendrugo de pan que le había dado la señora del tercer rancho, y cada media hora le metía un pedacito a la boca a la niña para que dejara de llorar un momento. El niño, benigno, caminaba en silencio con la vista fija en el suelo. A veces Rogelio lo miraba de reojo y sentía que ese silencio de su hijo de 6 años era lo más triste que había visto en toda su vida. Los niños no deberían aprender tan pronto a callarse el dolor. Cuando por fin apareció el rancho al doblar el cerro, Rogelio se detuvo. Era grande, no enorme, pero sí sólido, bien cuidado, con barda de adobe y una casa principal de 2 aguas con corredor de madera. Había un molino de viento que giraba despacio en la tarde y un corral largo con reses Holstein en fila esperando el ordeño. Olía a pasto húmedo, a boñiga fresca y a humo de leña. Olía, en pocas palabras, a vida. En el corral, recargada en la cerca de madera con las manos apoyadas en el poste más alto, había una mujer,
No era una mujer que uno pudiera ignorar. Tenía el porte de quien ha mandado durante años sin que nadie se lo discuta. Vestía falda oscura y blusa blanca de manga larga arremangada hasta los codos, y el cabello negro recogido en un chongo alto que dejaba libre el cuello. No era joven, pero tampoco era vieja. Era de esa edad en que las mujeres que han vivido de verdad se vuelven más ellas mismas que nunca. Lo miró venir desde lejos. No se movió. No llamó a nadie. Solo lo observó acercarse por el camino de tierra con sus 2 hijos y su costal en la espalda, y esperó. Rogelio llegó hasta la cerca y se detuvo a 3 pasos de ella. Se quitó el sombrero con la mano libre, la que no cargaba a Rocío, y la miró a los ojos. «Buenas tardes», dijo. «Me dijeron que aquí a veces dan trabajo». La mujer no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia la bebé que lloraba en el rebozo, luego hacia el niño que miraba las vacas con ojos enormes, luego otra vez a él. Lo estudió como se estudia un animal en feria, sin crueldad, pero sin disimulo. «¿Sabe ordeñar?», preguntó al fin. «Sí, señora». «¿Sabe herrar?». «Sí». «¿Sabe curar garrapata?». «Sí, señora. Y sé arreglar cercas, conducir tractor, revisar partos, limpiar establos y lo que se ofrezca». Ella asintió despacio. Luego volvió a mirar a la bebé, que había dejado de llorar por un momento para chuparse el puño con desesperación. Cuando comió por última vez esa niña, Rogelio apretó la quijada. «Hace rato le di pan. Pan», repitió ella, y en esa sola palabra había algo que no era juicio sino reconocimiento, como si supiera perfectamente lo que significaba esa respuesta. «¿Y usted?». «Yo estoy bien». Ella lo miró y supo que mentía, pero no dijo nada de eso. Se enderezó, se limpió las manos en el delantal y dijo algo que Rogelio no esperaba. Algo que él repetiría en su mente durante meses, dándole vueltas, entendiéndolo poco a poco. «Necesitas leche para tus hijos», dijo, señalando el corral con un movimiento de cabeza. «Y yo necesito un esposo». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta las vacas parecieron dejar de moverse. Rogelio la miró sin saber qué decir. No sabía si lo que acababa de escuchar era una oferta, una broma o una amenaza. La mujer tampoco parecía esperar respuesta inmediata. Se limitó a dar la vuelta y caminar hacia la casa, hablando por encima del hombro. «Entra, come algo primero. Lo demás se habla después». Y Rogelio, que no tenía a dónde más ir, entró. La cocina del rancho La Esperanza Blanca era el tipo de lugar que te convence de que el mundo todavía tiene remedio. Era amplia, con paredes de cal blanca ligeramente amarilladas por los años y el humo, una estufa de leña, en la que siempre parecía estar hirviendo algo, una mesa de madera de mezquite tan gruesa y firme que Benigno, el niño, puso las 2 manos encima y empujó solo para ver si se movía. No se movió. La mujer se llamaba Consuelo Ibarra Villanueva. Lo dijo mientras acomodaba una olla con leche tibia cerca del fogón, sin mirarlo, como si dar su nombre fuera un trámite menor dentro de lo mucho que tenía que hacer esa tarde. «Y usted ya sabe cómo me llamo», agregó. «Todo el que viene por el camino de San Isidro pregunta primero por el rancho de la viuda Ibarra antes de saber el nombre». Rogelio asintió sin decir nada. Tenía a Rocío en brazos y la niña ya olía la leche y se retorcía con una urgencia que partía el corazón. Consuelo tomó un jarrito de barro, vertió leche tibia, probó la temperatura con el dorso de la muñeca como lo hacen las mujeres que han criado hijos y se lo extendió. «Dale despacio. Si tiene hambre de verdad se va a ahogar si toma muy rápido». Rogelio lo sabía, pero agradeció que se lo dijeran, porque en ese momento sus manos temblaban y le costaba trabajo pensar en orden. Se sentó en la banca junto a la mesa y empezó a darle el jarrito a Rocío con cuidado, inclinándolo poquito a poco, y la niña tomó la leche con una avidez callada que le apretó el pecho. Benigno se había quedado parado junto a la puerta, mirando todo con esos ojos enormes y oscuros que tenía, tan iguales a los de su madre que a veces Rogelio no podía mirarlo de frente. Consuelo lo notó.
Sin decir nada, puso un plato de frijoles con crema y 2 tortillas calientes frente a la silla que quedaba al alcance del niño. Benigno miró el plato, miró a su padre, esperó. «Siéntate, hijo», dijo Rogelio en voz baja. El niño se sentó y empezó a comer con esa seriedad extraña que tienen los niños que han pasado hambre, sin prisa pero sin dejar nada. Consuelo preparó también un plato para Rogelio. Frijoles, crema, queso fresco, chile asado y tortillas. Comida sencilla, comida de rancho, pero servida con una generosidad silenciosa que decía más que cualquier discurso. Rogelio comió con una mano mientras sostenía a Rocío con la otra y por primera vez en muchos días sintió que el temblor de los huesos le cedía un poco. «¿De dónde vienen?», preguntó Consuelo desde la estufa de espaldas a ellos. «De Los Álamos, del rancho de don Eucario Peñalosa. Conozco ese rancho». «¿Y por qué los corrió Peñalosa?». Rogelio dudó. No porque quisiera mentir, sino porque ciertas verdades caben mal en bocas ajenas cuando todavía duelen tanto. «Se murió mi esposa, y yo ya no pude rendir igual». Consuelo no dijo nada por un momento. Siguió removiendo la olla con una cuchara de madera, despacio, con un ritmo que parecía más meditación que cocina. «¿Cuánto tiene de muerta?». 5 meses y 12 días. Ella se volvió a mirarlo entonces, no con lástima, sino con algo más difícil de nombrar, con el reconocimiento de alguien que también ha contado los días después de una pérdida. «El mío tiene 3 años y 4 meses», dijo. Rogelio levantó la vista del plato. «Mi marido», aclaró ella, como si necesitara decirlo en voz alta para que no quedara ninguna duda. «Rosendo Ibarra». Se cayó del caballo revisando el lindero del norte. El caballo pisó un hormiguero, se espantó. Rosendo no alcanzó a agarrarse. Hubo un silencio entre los dos. No un silencio incómodo. Era más bien el silencio que se forma entre personas que acaban de reconocerse en algo que nadie más puede ver. «Lo siento», dijo Rogelio. «Yo también lo siento lo suyo», respondió ella, y volvió a la estufa. Durante la cena, que fue más larga y más callada que lo que Rogelio esperaba, fue entendiendo algunas cosas sobre Consuelo Ibarra. Que el rancho era suyo desde antes de casarse, heredado de su padre, que lo había trabajado con sus propias manos desde joven. Que Rosendo había llegado a la Esperanza Blanca como peón 20 años atrás y se había quedado como marido 10 años después. Que no habían tenido hijos. No por falta de querer, sino porque el cuerpo de ella no lo había permitido, y que eso era una herida que Consuelo cargaba en silencio debajo de toda su fortaleza. Que el rancho funcionaba, sí, pero que administrarlo sola era agotador de una manera que iba más allá del trabajo físico. Era el agotamiento de tomar todas las decisiones sin tener a nadie al lado, de revisar las cuentas de noche sola, de levantarse a las 4 de la mañana cuando alguna vaca paría y no tener a quien despertar, de sentarse a la mesa a comer y que el único ruido fuera el viento en las tejas. Rogelio escuchó todo esto sin interrumpir, y cuando Consuelo terminó de hablar, comprendió que lo que le había dicho en el corral no había sido un impulso ni una locura. Había sido el resultado de 3 años de silencio acumulado, convirtiéndose en palabras. Esa noche, Consuelo le preparó un cuarto en la parte trasera de la casa. Había sido el cuarto del capataz, le explicó, pero hacía meses que no tenía capataz. La cama era angosta pero limpia. Había una cunita de madera en el rincón que alguien en otro tiempo había preparado para un bebé que nunca llegó. Consuelo la sacó sin decir nada y la puso en el cuarto de Rogelio para Rocío. Cuando Rogelio la vio hacer eso, colocar esa cunita pequeña con tanta calma, supo que esta mujer guardaba dentro de sí una tristeza muy parecida a la suya. Solo que la de ella no venía de haber perdido lo que tuvo, sino de nunca haber podido tener lo que más quiso. Esa noche, acostado en la cama angosta con Rocío dormida en la cunita y Benigno enroscado a su lado con la respiración tranquila de quien comió bien por primera vez en días, Rogelio miró el techo de madera en la oscuridad
y pensó en lo que Consuelo le había dicho en el corral. Necesitas leche para tus hijos. Y yo necesito un esposo. No era una declaración de amor. Eso lo entendía perfectamente. Era algo más antiguo y más honesto que el amor romántico. Era dos personas mirando sus heridas y diciéndose sin adornos: así estoy yo, así estás tú, a ver si nos alcanza para algo entre los dos. No supo si eso era suficiente, pero sí supo que era real. Y en ese momento, lo real era lo único que podía sostenerlo. Los primeros días en el rancho La Esperanza Blanca fueron extraños de una manera que Rogelio no sabía cómo describir. No incómodos exactamente. Más bien como ponerse unos zapatos que son de tu talla, pero que todavía no han tomado la forma de tu pie. Todo estaba bien, todo encajaba en lo básico, pero había algo que aún no cedía del todo. Consuelo era una mujer de rutinas firmes. Se levantaba a las 4:30 de la mañana sin despertador, como si su cuerpo hubiera firmado un contrato con el amanecer. Para cuando Rogelio llegaba al establo a las 5, ella ya había encendido la estufa, calentado la leche para el desayuno y revisado el corral del fondo, donde tenía 3 vacas separadas por mastitis. Trabajaba rápido, con esa eficiencia particular de quien ha aprendido a no desperdiciar ni un movimiento, porque no hay nadie más que lo haga. Rogelio se adaptó sin decir mucho. Era también un hombre de trabajo, y el trabajo fue desde el primer día el idioma en el que se entendieron mejor. Ella le indicaba lo que había que hacer con pocas palabras. Él lo hacía, y lo hacía bien. Y eso estableció entre ellos una especie de respeto mudo que era más sólido que muchas conversaciones largas. Lo que no era sencillo era el resto. Las mañanas eran manejables. El trabajo llenaba las horas y no dejaba espacio para la incomodidad. Pero las tardes, cuando el trabajo más pesado terminaba y el rancho entraba en ese ritmo lento del atardecer, las cosas se ponían difíciles, de maneras que ninguno de los dos nombraba. Consuelo tenía la costumbre de sentarse en el corredor de la casa a tomar café cuando el sol empezaba a bajar. Sola, con una taza en la mano y la vista puesta en el potrero, como si esperara algo que nunca terminaba de llegar. Rogelio, desde el establo o desde donde estuviera, la veía ahí y no sabía si acercarse era correcto o si ella prefería ese momento para ella sola. La mayoría de las veces, él se quedaba donde estaba. Benigno no tenía esos reparos. El niño, que en el primer día había explorado el rancho entero con la calma metódica de un pequeño cartógrafo, encontró en Consuelo una presencia que lo intrigaba. No le tenía miedo, que era algo. Muchas personas imponentes les generaban a los niños una distancia automática, pero Benigno la miraba con esa curiosidad franca y directa que tienen los niños de 6 años que han visto suficiente como para no asustarse de lo desconocido. Un mediodía, mientras Consuelo pelaba chiles en la cocina, Benigno se sentó en la banca de enfrente sin pedir permiso y la observó trabajar en silencio durante varios minutos. «¿Por qué no tiene niños?», preguntó al fin. Consuelo no dejó de pelar el chile. «Porque Dios no me los mandó», respondió, con una voz que no era triste ni alegre. Era simplemente honesta. Benigno consideró esto. «¿Y los quería?». «Sí. ¿Y ya no?». Consuelo lo miró entonces. El niño la miraba con una seriedad que no correspondía a sus 6 años. Y en esa pregunta tan directa no había crueldad, sino simplemente la lógica implacable de los niños, que no entienden por qué uno debería querer dejar de querer algo solo porque no llegó. Uno no deja de querer las cosas que quiso, dijo Consuelo despacio. Solo aprende a cargarlas de otra manera. Benigno asintió como si eso tuviera mucho sentido para él. Luego miró los chiles y preguntó si podía ayudar. Consuelo le dio un chile pequeño y le mostró cómo quitarle las semillas sin ensuciarse los ojos. Estuvieron así, los dos en silencio, pelando chiles durante media hora. Y cuando Rogelio pasó por la ventana de la cocina y los vio así,
uno al lado del otro en la banca sin decir nada, pero completamente cómodos. Se detuvo un momento antes de seguir caminando. Rocío, por su parte, era el punto de mayor dificultad para Consuelo. No porque la bebé fuera difícil, sino porque le costaba trabajo mirarla sin sentir algo que no sabía bien cómo manejar. Rocío era todo lo que Consuelo había querido y no pudo tener. 7 meses, ojos negros enormes, mejillas redondas, una sonrisa parcial que asomaba cuando alguien la miraba directo. Era una bebé que te miraba y te desarmaba. Consuelo la cargaba cuando Rogelio se lo pedía, cuando él tenía que hacer algo que requería las 2 manos. La cargaba con cuidado, con esa delicadeza un poco rígida de quien no quiere equivocarse. Y Rocío se quedaba quieta en sus brazos, con una confianza animal que a Consuelo le resultaba casi insoportable de tan bonita. Una tarde, Rogelio la encontró parada en el patio con la bebé en brazos. Rocío se había quedado dormida y Consuelo no se había movido. Solo estaba ahí, de pie bajo el corredor, con la niña dormida contra su pecho y una expresión en la cara que Rogelio nunca le había visto. No era tristeza exactamente, era algo más suave y más hondo. Algo que se parecía mucho a la paz, aunque él sospechaba que a Consuelo le costaría admitirlo. No dijo nada. Se acercó despacio, tomó a Rocío con cuidado para no despertarla y la llevó a la cunita. Cuando volvió al patio, Consuelo ya había regresado a sus quehaceres como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. En esos primeros días, Rogelio también fue conociendo el rancho con la profundidad que solo da el trabajo diario. La Esperanza Blanca era un rancho ganadero de tamaño mediano, con 42 vacas de ordeña, 16 becerros, 4 toros y una yegua vieja llamada Carbonera que Consuelo trataba como si fuera de la familia. Había un huerto de chile, calabaza y jitomate que Consuelo cuidaba ella misma, y un gallinero con 22 gallinas ponedoras. El rancho producía bien, pero tenía pendientes. La cerca del lindero norte estaba cayéndose en 3 tramos. El techo del establo grande tenía una gotera que en temporada de lluvias mojaba 2 establos enteros. El tractor necesitaba una banda nueva y había un pozo en el potrero del sur que llevaba meses sin limpiar y que empezaba a dar agua turbia. Rogelio fue anotando todo en un papel sin que nadie se lo pidiera. Al 4.º día se lo puso a Consuelo en la mesa junto al café de la mañana. Ella lo leyó despacio. Luego lo dobló y lo puso a un lado. «¿Cuánto tiempo llevas vaquero?», preguntó. «Desde los 16 años, y antes de los Álamos, estuve 7 años en el rancho San Marcos, en Guanajuato. Y antes en el rancho de mi tío, desde niño», Consuelo asintió. Lo miró con esa manera suya de mirar que evaluaba sin juzgar. «La cerca la empezamos el lunes», dijo. «El techo cuando pase la quincena». El tractor ya lo tenía agendado con el mecánico de Villanueva para el viernes. Rogelio asintió. «El pozo lo puedo revisar mañana si quiere. El jueves», dijo ella. «Mañana hay que separar los becerros para vacuna». «Bien». Y así, sin drama ni discursos, comenzó el verdadero trabajo. El trabajo de 2 personas que no se conocen bien pero que han decidido, cada uno por sus propias razones, intentar algo juntos. Algo que todavía no tenía nombre claro, pero que ya empezaba a tomar forma en los bordes, como las figuras que uno ve dibujarse en las nubes, antes de que el viento las deshaga o las afirme. Había algo que Consuelo Ibarra no le había dicho a Rogelio en esos primeros días, y era que su decisión de mencionarle lo del esposo en el corral, así, de entrada, sin rodeos, no había sido espontánea. Llevaba semanas pensándolo. No en él específicamente, claro. No lo conocía, pero sí había estado pensando en esa posibilidad con una seriedad que le costaba admitir, incluso frente a sí misma, porque admitirlo significaba aceptar que la soledad que cargaba era más pesada de lo que le gustaba aparentar. Consuelo tenía 44 años. Era una edad que en el rancho se vivía diferente que en la ciudad. En el rancho, a los 44, una mujer ya ha enterrado padres.
A veces esposos, ha criado o no criado hijos, ha visto temporadas de sequía y temporadas de abundancia. Ha aprendido que la vida no le pregunta si estás lista antes de presentarte la siguiente prueba. A los 44, una ranchera sabe lo que sabe, y sabe también lo que ya no puede fingir que no sabe. Y lo que Consuelo sabía, después de 3 años y 4 meses de viudez, era esto, que un rancho se puede administrar sola. Sí, que se puede ordeñar sola, errar sola, decidir sola, madrugar sola. Que la fortaleza no es una mentira, que ella genuinamente era capaz de todo eso. Pero también sabía que la vida no está hecha para hacerse sola, que hay un peso diferente en las cosas cuando alguien más las carga contigo, que la cama grande huele diferente cuando uno ocupa solo un lado, que los problemas del rancho no son los mismos cuando tienes a alguien con quien hablarlos de noche. Eso era lo que necesitaba, no un peón, no un administrador. Alguien que estuviera ahí de verdad. Lo de Rogelio había sido, en ese sentido, una especie de señal que ella interpretó a su manera. Un hombre que llega con 2 hijos, sin casa, sin trabajo, sin nada más que la voluntad de seguir adelante, es un hombre que todavía tiene algo adentro. Los que se rinden no caminan 4 horas con un bebé en brazos, buscando rancho por rancho. Los que se rinden se quedan sentados donde cayeron. Rogelio no se había rendido. Eso lo vio desde que lo vio venir por el camino. Pero también vio otras cosas. Vio que estaba roto, que cargaba una pérdida tan reciente que todavía sangraba aunque él no lo mostrara. Que sus ojos tenían esa cualidad particular del duelo profundo, que no es tristeza exactamente, sino ausencia. Como si una parte de él todavía estuviera buscando a alguien que ya no estaba. Eso Consuelo lo entendía perfectamente. Ella también había estado así, y sabía que de ahí se sale, pero que nadie sale solo, y que el camino de regreso no lo recorre nadie a la misma velocidad. Por eso no esperaba respuesta a lo que le había dicho en el corral. No todavía, lo que esperaba era tiempo. Que él trabajara, que sus hijos comieran y durmieran bien, que el rancho demostrara lo que era capaz de dar y recibir. Y que en algún momento, cuando estuvieran listos los dos, la conversación que había comenzado ahí en el corral pudiera continuarse con más palabras. Mientras tanto, la vida cotidiana del rancho siguió su ritmo. La semana del lunes comenzaron con la cerca del norte, como Consuelo había dicho. Era un trabajo de 3 días, quitar los postes viejos podridos, cavar los nuevos, tensar el alambre. Rogelio trabajó sin parar desde las 7 de la mañana hasta que el sol no daba luz suficiente para clavar derecho. Consuelo llegó el segundo día con una canasta con comida, se sentó en una piedra cercana mientras él trabajaba y empezó a contarle, sin que él preguntara, la historia del Lindero Norte. El Lindero Norte había sido disputado durante 20 años con el rancho vecino, el rancho El Torrente, propiedad de una familia llamada Los Mendívil. Los Mendívil habían intentado en 2 ocasiones correr la cerca hacia el sur para quedarse con 2 hectáreas que en el papel correspondían a la Esperanza Blanca. La primera vez, el padre de Consuelo los enfrentó con documentos en mano y los Mendívil retrocedieron. La segunda vez, ya en tiempos de Rosendo, hubo un pleito que terminó en el juzgado y costó 3 años y un dineral, pero que al final les dio la razón a ellos. ¿Y ahora?, preguntó Rogelio sin dejar de clavar. Ahora están quietos. Pero los Mendívil no olvidan. Cada vez que la cerca está caída, se acercan un poco. Rogelio entendió la instrucción sin que se la dieran explícitamente. La cerca del norte no era solo una cerca, era un mensaje. Y él la levantó bien levantada, con postes nuevos enterrados a profundidad correcta y alambre tejido tan tenso que silbaba con el viento. Cuando terminaron el tercer día y Consuelo revisó el trabajo, recorrió el tramo entero con la vista y luego asintió una sola vez. «Está bien hecho», dijo. Para Rogelio, que llevaba días recibiendo poco más que instrucciones y silencios. Esas 3 palabras sonaron como una celebración.
Esa noche, por primera vez desde que llegó, cenaron los cuatro juntos en la mesa grande de la cocina. Benigno le contó a Consuelo, con una seriedad cómica que hacía reír, que había encontrado una iguana debajo de la pila del agua y que le había puesto nombre. La llamó Guadalupe. Consuelo escuchó todo con una expresión que Rogelio no había visto antes en ella, una especie de diversión suave, casi tímida, como si la risa fuera un músculo que llevaba tiempo sin usar y todavía le costaba un poco soltarlo. Guadalupe, repitió pensativa. ¿Y por qué Guadalupe? Benigno se encogió de hombros con la absoluta seguridad de los 6 años, porque así se ve. Consuelo soltó entonces una carcajada corta, genuina, que llegó de sorpresa y que pareció sorprenderla a ella misma. La tapó rápidamente con la mano, pero ya no pudo metérsela de vuelta. Y Rogelio, que llevaba semanas sin escuchar reír a nadie en serio, sintió que algo dentro de él se movía. Algo pequeño, sí, algo todavía inseguro y frágil, pero real. Amiga, antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que Rogelio está listo para abrirle el corazón a Consuelo o sientes que todavía le falta sanar? Cuéntame en los comentarios qué piensas tú, y si conoces a alguien que ha vuelto a empezar después de una pérdida grande, dedícale este video. Seguimos. El problema llegó en forma de hombre a caballo, como suelen llegar los problemas en el campo. Era un viernes por la tarde, 12 días después de que Rogelio llegara al rancho. Él estaba en el establo revisando una vaca que había dado señales de mastitis cuando escuchó el trote del caballo en el camino de entrada. Se asomó por la puerta del establo y vio a un hombre de unos 50 años, sombrero de palma, camisa de cuadros y una expresión de quien llega creyéndose con derecho a llegar, desmontar en el patio principal como si conociera el lugar. Consuelo salió a recibirlo desde el corredor. Rogelio notó que su postura cambió. No se encogió, no retrocedió. Se puso más recta, si eso era posible, como quien afirma el suelo bajo sus pies antes de enfrentar algo. «Fortunato», dijo, con un tono que no era saludo sino reconocimiento. El hombre se quitó el sombrero. Tenía el pelo entrecano peinado hacia atrás y una sonrisa que Rogelio, desde la distancia, clasificó de inmediato como de las que hay que tener cuidado. «Consuelo, qué buena suerte encontrarte. Pasé por casualidad. Nadie pasa por aquí por casualidad, Fortunato. El camino no lleva a ningún otro lugar». El hombre se rió como si eso fuera un chiste. «Tienes razón. Vine a saludarte y a ver cómo sigues manejando el rancho sola». «No estoy sola». Fue en ese momento cuando Fortunato vio a Rogelio en la puerta del establo. Lo miró de arriba abajo con esa evaluación rápida que hacen los hombres que están acostumbrados a medir a otros hombres. «¿Nuevo peón?», preguntó dirigiéndose todavía a Consuelo, aunque sin quitarle la vista a Rogelio. «Nuevo encargado», dijo Consuelo sin vacilar. Fortunato arqueó una ceja. «Qué rápido», murmuró. «¿Y lo conoces bien?» «Lo suficiente». Rogelio se acercó despacio, no por amenaza, sino porque quedarse en la puerta del establo en ese momento hubiera sido cobardía. Y él no era cobarde. «Rogelio Cárdenas», se presentó, sin extender la mano porque el otro tampoco extendió la suya. «Fortunato Mendívil», respondió el otro. Mendívil, el mismo apellido de la familia del rancho El Torrente, el de las cercas corridas, el de los pleitos en el juzgado. Rogelio entendió de inmediato y mantuvo la cara sin expresión. «Vine también», dijo Mendívil, volteando de nuevo a Consuelo, «a hablar del asunto del agua. El arroyo del Lindero Sur ha estado bajo este año y mis reses están resintiendo». «El arroyo está en mi terreno», dijo Consuelo. «Siempre lo ha estado». «Sí, pero el año pasado Rosendo me permitía». «Rosendo no está», lo interrumpió Consuelo, con una calma que era más contundente que cualquier grito. «Y yo no tengo nada acordado con usted sobre el agua». Mendívil la miró un momento. Luego miró a Rogelio. Luego volvió a Consuelo con una sonrisa que había perdido ya toda pretensión de amabilidad. «Bueno», dijo,
Ya hablaremos. Montó su caballo y se fue por donde había venido. Consuelo lo vio alejarse sin moverse del corredor. Cuando el polvo del camino se calmó, exhaló despacio y bajó los escalones hacia el patio. Rogelio se acercó. ¿Viene seguido?, preguntó. Desde que murió Rosendo viene más. Hizo una pausa. Antes venía a tratar con Rosendo. Ahora viene a ver si puede con una mujer sola. Eso se acabó. Consuelo lo miró. Había algo diferente en su mirada en ese momento. Algo que Rogelio no supo nombrar exactamente, pero que se sentía como una puerta que se abre 1 centímetro. «Eso espero», dijo ella, y entró a la casa. Esa noche, después de que los niños durmieron, Rogelio se quedó sentado en el corredor más tiempo de lo habitual. La luna estaba alta y llena, y bañaba el potrero con una luz blanca que hacía que todo pareciera hecho de plata. Las vacas se movían lentas en el pastizal y el molino giraba despacio con el viento tibio de la noche. Consuelo salió un momento después con 2 tazas de café. Le puso una en la mano sin preguntar si quería. Se sentó en la silla de enfrente. «¿Por qué no me preguntaste nada del Mendívil antes?», dijo ella. Después de un rato. «Porque no era el momento», respondió él. Consuelo bebió su café. «La mayoría de los hombres que han pasado por aquí preguntando trabajo me han preguntado enseguida todo lo que hay. Lo que debo, con quién tengo problemas, cuánto vale el rancho. Yo no vine a comprar nada». «Entonces, ¿a qué viniste?». Rogelio pensó en esa pregunta. La luna siguió iluminando el potrero mientras él le daba vueltas a las palabras. «Vine porque mis hijos necesitaban comer», dijo al fin, «y porque yo necesitaba trabajar. No vine buscando más que eso, y lo de antes, lo que te dije en el corral el primer día, había llegado el momento». Rogelio lo sabía. Consuelo también lo sabía, y por eso lo había dicho con esa voz directa, sin rodeos, mirándolo de frente sobre la taza de café. «Lo pensé», admitió él. «Lo he estado pensando». Y Rogelio miró el potrero un momento. «No sé si estoy listo», dijo con honestidad que le costó un poco salir. «Fernanda todavía está muy dentro de mí. No de una manera que me tenga atado, creo, pero sí de una manera que no sé bien qué hacer con ella todavía». Consuelo asintió. «No con decepción, con comprensión. Rosendo también está dentro de mí», dijo. «No te estoy pidiendo que lo desalojes a ella, ni yo voy a desalojar a él. Entonces, ¿qué me estás pidiendo?». Consuelo miró su café. «Que te quedes», dijo en voz baja. Y añadió después de una pausa, «Lo demás ya veremos». Rogelio la miró largo rato. Luego asintió despacio. «Me quedo». Las semanas que siguieron tuvieron esa textura particular de las cosas que están cambiando despacio, pero que todavía no han terminado de cambiar. Todo en la Esperanza Blanca seguía igual en la superficie. El trabajo al amanecer, el desayuno en la cocina, el ordeño, el pastoreo, las reparaciones pendientes que se iban resolviendo una por una. Pero debajo de esa superficie había un movimiento callado, gradual, como el de la tierra antes de que algo empiece a crecer. Benigno fue el primero en notarlo. Como suelen notar primero las cosas los niños, que no tienen el filtro de los adultos para no ver lo que está frente a ellos. Un sábado por la tarde, mientras Consuelo le enseñaba a reconocer cuáles hierbas del huerto eran buenas y cuáles eran maleza, el niño la miró con esa seriedad suya y le dijo: «Señora Consuelo, ¿usted va a ser nuestra mamá?». Consuelo se detuvo. Tenía en la mano un manojo de epazote recién cortado y el sol le daba en la cara de lado, dorando los primeros hilos grises que empezaban a asomarse en sus sienes. «¿Por qué me preguntas eso?», dijo con cuidado. Benigno se encogió de hombros. «Porque Rocío no tiene mamá. Y yo tampoco tengo mamá. Y usted no tiene niños. Y estamos aquí. La lógica de los 6 años otra vez. Perfecta. Implacable, sin margen para la evasión». Consuelo puso el epazote en la canasta. Se arrodilló frente al niño para quedar a su altura. Lo miró a los ojos, que eran los ojos oscuros y serios de alguien que ha procesado más tristeza de la que debería.
No sé lo que va a pasar, Benigno, dijo. Lo que sí sé es que mientras estén aquí yo voy a cuidarlos. Eso está bien. El niño lo pensó. Sí, dijo al fin. Eso está bien, y siguieron deservando el huerto. Rogelio se enteró de esa conversación esa noche, cuando Benigno se lo contó con toda la naturalidad del mundo, mientras Rogelio le abotonaba la pijama antes de dormir. Rogelio no dijo nada en ese momento. Esperó a que el niño se durmiera, luego se quedó sentado en el borde de la cama con la cabeza baja y los codos en las rodillas, y sintió algo moverse dentro de él. No era culpa, exactamente. Era algo más complicado que eso. Era el reconocimiento de que sus hijos ya estaban formando vínculos con este lugar, con esta mujer, con esta vida que apenas empezaba. Que para ellos el duelo no funcionaba igual que para él. Que Benigno y Rocío no podían esperar a que él terminara de sanar para empezar a vivir. Ya estaban viviendo, y eso le hizo algo por dentro que no supo si era alivio o miedo, o las dos cosas juntas. La siguiente tarde fue al corredor con 2 tazas de café, como ella había hecho antes. Consuelo estaba remendando un cuero en la silla de madera y levantó la vista cuando lo vio venir. «Benigno me contó», dijo Rogelio, entregándole la taza. «Ya imaginé. Que iba a contarte. Lo que le dijiste estuvo bien». Dicho por Consuelo aceptó la taza. Fue lo único que podía decirle que fuera verdad. «Lo sé, sí». Sentaron en el corredor como esa otra noche, pero esta vez sin la distancia de entonces. Había algo que se había cortado entre ellos sin que ninguno de los dos lo hubiera forzado. Como cuando 2 personas caminan por el mismo camino y en algún punto, sin ponerse de acuerdo, empiezan a caminar a la misma velocidad. «Cuéntame de ella», dijo Consuelo de pronto. Rogelio levantó la vista. De Fernanda. Había algo en la manera en que lo dijo que no era curiosidad morbosa ni comparación. Era el ofrecimiento de un espacio, el reconocimiento de que esa mujer existía y merecía existir en la conversación. Rogelio dudó. Llevaba 5 meses y pico evitando hablar de Fernanda con nadie, porque cada vez que lo hacía, el dolor se abría de una manera que le costaba cerrar después. Pero algo en la voz de Consuelo, o en la tarde, o en el simple hecho de estar sentado en ese corredor con una taza de café caliente y el sonido de las vacas a lo lejos, le dijo que era momento y empezó a hablar. Le habló de Fernanda durante más de 1 hora. De cómo la conoció en una feria de ganado cuando los dos tenían 22 años, y ella le preguntó sin ningún pudor si él sabía dónde estaban los baños, porque llevaba media hora buscándolos. Y nadie le daba una respuesta decente. De cómo esa primera pregunta tan práctica y sin romance fue, sin embargo, el principio de todo. De cómo Fernanda hacía las tortillas más delgadas que había visto en su vida, casi traslúcidas, y se enojaba muchísimo cuando alguien no las comía calientes, porque decía que las tortillas frías eran un desperdicio del universo. De cómo cantaba canciones norteñas cuando creía que nadie la oía, siempre desafinada, siempre en voz alta. De cómo era la primera en levantarse cuando uno de los niños lloraba de noche, siempre, sin excepción, aunque hubiera trabajado más que él ese día. De cómo supo que algo estaba mal cuando una mañana se quedó dormida en el desayuno y la fiebre ya estaba ahí. Ya había empezado su trabajo silencioso y ninguno de los dos lo sabía todavía. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Solo a veces asentía. A veces cerraba los ojos un momento, y cuando Rogelio terminó y el silencio volvió, ella dijo, «Era una mujer de verdad». Rogelio asintió. «Sí, los hijos se le parecen. Benigno tiene algo en la manera de mirar que uno siente que viene de alguien que sabía ver las cosas de frente». Rogelio la miró. Eso es exactamente lo que era ella. Hubo un silencio largo. Un silencio que no pesaba, que respiraba. «Cuéntame de Rosendo», dijo Rogelio entonces, y Consuelo habló.
Rosendo Ibarra había sido, en palabras de Consuelo, el tipo de hombre que no se nota mucho hasta que ya no está. No era ruidoso ni llamativo. No era de los que llegan a un lugar y lo cambian todo con su presencia. Era de los que se quedan en el mismo lugar y lo van haciendo mejor, poco a poco, sin que nadie anote exactamente cuándo pasó el cambio ni cómo. Llegó al rancho a los 23 años con un costal de ropa, un sombrero gastado y una carta de recomendación del rancho de donde venía. El padre de Consuelo lo contrató ese mismo día porque necesitaba un peón, y el muchacho tenía buenas referencias y ojos tranquilos. Los ojos tranquilos eran importantes para don Refugio Ibarra, el padre de Consuelo, que decía que los hombres, inquietos de ojos, trabajan mal con el ganado porque los animales sienten la agitación de la gente. Rosendo estuvo 10 años de peón, antes de que Consuelo y él se dieran cuenta de lo que había entre ellos. 10 años en los que convivieron todos los días sin que ninguno de los dos pusiera nombre a lo que sentían, en parte porque los dos eran personas que no apresuraban las cosas, y en parte porque el padre de Consuelo era un hombre severo, con quien nadie quería tener una conversación difícil sin estar muy seguro de lo que iba a decir. Fue una noche de temporal cuando todo cambió. Una tormenta entró sin aviso y se llevó parte del techo del establo. Consuelo y Rosendo trabajaron toda la noche juntos, cubriendo lo que se podía cubrir, moviendo el ganado, apuntalando lo que no había caído todavía. Y en algún momento de esa noche larga y mojada, Consuelo se resbaló en el lodo y Rosendo la tomó del brazo para evitar que cayera. Se miraron en la lluvia, empapados los dos, y sin que ninguno dijera nada, sin que hubiera palabras ni planes, él la besó. 3 meses después se casaron. El padre de Consuelo los bendijo con tal seriedad que Rosendo confesó a Consuelo esa noche que había tenido más miedo del padre en la boda que de nada en toda su vida. Los años que siguieron fueron buenos años, no perfectos. Ningún matrimonio lo es, y el de ellos tenía sus propias fricciones, sus propios silencios difíciles, sus desacuerdos sobre el manejo del rancho, sobre el dinero, sobre la familia de él que vivía lejos y que a veces requería viajes que Rosendo hacía sin avisarle con suficiente tiempo. Pero eran buenos años, porque los dos querían lo mismo, y los dos trabajaban hacia lo mismo, y los dos sabían, en el fondo, que no había nadie con quien preferirían estar haciendo todo eso. La falta de hijos fue el dolor más sostenido. Lo intentaron, lo esperaron, lo rezaron. Los médicos dijeron que no había razón aparente, que a veces simplemente no sucede. Y Rosendo, que no era hombre de muchas palabras, pero sí de mucha constancia, nunca le dijo una sola vez a Consuelo que le recriminara nada. Nunca usó ese dolor contra ella. Lo cargó junto a ella callado, sin volverlo un reproche. Eso fue lo que más extrañó de él, le dijo Consuelo a Rogelio. No las conversaciones largas, porque Rosendo no era de conversaciones largas. No los planes grandes, porque tampoco era de eso. Lo que extrañó fue esa presencia constante y sin drama. El saber que había alguien que cargaba las cosas junto a ella, sin que ella tuviera que pedírselo. Cuando se fue, dijo Consuelo, tardé semanas en entender que no iba a volver. Seguía poniendo 2 tazas de café por la mañana. Seguía dejando el lado derecho de la cama sin ocupar aunque durmiera sola, como siempre lo hacíamos. Cosas así, Rogelio la escuchó. Yo todavía hablo con Fernanda a veces, admitió, cuando estoy solo en el campo. Le cuento cosas, ¿y qué te responde? Rogelio sonrió apenas. Silencio. Pero un silencio que a veces se siente como que está escuchando. Consuelo lo miró y sonrió también. Una sonrisa pequeña, seria, que no intentaba ser alegre porque no era el momento de ser alegre. Era solo reconocimiento. Sí, dijo. Así es. Esa noche marcó algo entre ellos que no fue un acuerdo ni una declaración. Fue simplemente el momento en que dejaron de ser 2 extraños que vivían bajo el mismo techo y se convirtieron en 2 personas que se conocían un poco.
que sabían de dónde venía cada uno, que habían perdido, que todavía les dolía y por qué. Y eso, en la vida de los adultos que han vivido de verdad, vale más que muchas promesas. El rancho La Esperanza Blanca tenía una fiesta anual que se llamaba, con toda la sencillez del mundo, la Herranza. Era la bendición del ganado que Consuelo organizaba cada año en el mes de noviembre, heredada de la tradición de su padre, que la había heredado a su vez del suyo. Se invitaba a los vecinos del municipio, se traía un sacerdote del pueblo más cercano, se bendecían las reses y los toros, se cocinaba en leña y se tocaba música de cuerdas hasta... Tarde, Rogelio lo supo 3 semanas antes de la fecha cuando Consuelo lo mencionó durante el desayuno con la misma naturalidad con que se menciona que hay que comprar sal. Este año van a venir más gente que el año pasado, dijo. El año pasado no quise hacer mucho. Todavía estaba... No terminó la frase, pero no hacía falta. Este año quiero hacerlo bien. ¿Qué se necesita? Ella le fue diciendo. Había que limpiar el corral grande, arreglar las mesas largas de madera que se guardaban en la bodega, revisar el aljibe, porque la bomba hacía un ruido raro desde la semana pasada, comprar víveres para cocinar para 30 personas, coordinar con el sacerdote, mandar avisos a los vecinos. ¿Cuántos vienen normalmente? Con familia, unos 40. El año que estuvo vivo, Rosendo vinieron casi 50, Rogelio asintió. Se puso a trabajar. Lo que no sabía era que la Herranza iba a ser también la primera vez que el resto del municipio lo vería. Y que el resto del municipio, como todo municipio pequeño, ya sabía que había un hombre nuevo viviendo en el rancho de la viuda Ibarra. En los ranchos y pueblos chicos, la privacidad no existe exactamente. Existe la cortesía de no preguntar en voz alta, que es diferente. Todo el mundo sabe, nadie dice nada directamente. Y los comentarios circulan por los caminos. Igual que el agua, busca dónde pasar. La primera en llegar esa mañana de la Herranza fue doña Presentación Guerrero, vecina de siempre, que entró al rancho con una cazuela de arroz en los brazos y los ojos más activos que el arroz. Saludó a Consuelo con un beso en la mejilla. Miró a Rogelio de pies a cabeza con una discreción que no era discreta en absoluto. Y luego miró a Benigno, que andaba persiguiendo a Guadalupe la iguana por el patio. ¿Y ese niño? Preguntó con la voz baja de quien pregunta algo que ya sabe. Es el hijo del encargado, dijo Consuelo, sin más explicación. Doña Presentación asintió con el gesto de quien recibe información provisional, pero sospecha que la historia completa es otra. Depositó su cazuela en la cocina y salió a saludar a los demás. Fueron llegando más familias. Los Cienfuegos del rancho La Palma, los Estrada de San Cristóbal, el matrimonio Villarreal con 4 hijos, el veterinario del pueblo con su esposa. Y también, inevitable, Fortunato Mendívil, con 2 de sus hijos mayores. Rogelio lo vio llegar desde el corral donde estaba acomodando el ganado para la bendición. Mendívil lo vio también. Se miraron desde lejos. Nada más. La bendición fue breve y solemne como debe ser. El sacerdote recorrió el corral con el hisopo, las reses se movieron inquietas pero sin alboroto, y los vaqueros que habían venido como visita se acomodaron en el corral para ayudar a mantener el orden con esa naturalidad del que sabe que en un rancho siempre hay algo que hacer. Después vino la comida. Birria de res, frijoles de olla, arroz, tortillas hechas por 4 señoras que se instalaron en la cocina desde las 6 de la mañana y que formaron su propio reino dentro del reino. Consuelo se movía entre la cocina y el patio con esa energía suya que no era apuro sino eficiencia, coordinando, agradeciendo, resolviendo los pequeños problemas que surgen cuando hay 40 personas en un lugar y todo tiene que salir bien. Rogelio ayudó en lo que pudo. Sirvió, cargó mesas, atendió al ganado, respondió preguntas de los vecinos con la reserva educada del que sabe que está siendo evaluado y no necesita justificarse. Fue durante la tarde,
Cuando ya la comida había terminado y los músicos tocaban en el corredor y los niños corrían por el patio, que Fortunato Mendívil se le acercó. «Buena comida», dijo. Como saludo. «El rancho funciona bien», respondió Rogelio. «Sí». Mendívil miró el patio, el corral, la casa. Rosendo lo dejó en buen estado, y la señora Consuelo lo ha mantenido así. Mendívil asintió despacio, con esa sonrisa suya que no llegaba a los ojos. «Es una mujer notable, Consuelo». «Siempre lo ha sido». Pausa. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «El necesario. ¿Y piensas quedarte?» Rogelio lo miró directamente. «Sí». Mendívil estudió esa respuesta. Luego asintió una vez más, como archivándola. «Ya veo», dijo y se alejó. Esa noche, cuando los últimos visitantes se fueron y el rancho quedó en el silencio grande del campo después de una fiesta, Consuelo y Rogelio lavaron los trastes juntos en la cocina. Benigno dormía en el sofá del corredor con la cabeza apoyada en un cojín, incapaz de llegar a la cama de tanto cansancio. Rocío dormía en su cunita. «Estuvo bien», dijo Consuelo secando un plato. «Sí, la gente te vio, lo noté. Van a hablar. Ya están hablando». Una pausa. «¿Le importa?» Consuelo dejó el trapo sobre el lavadero y miró por la ventana el patio vacío donde unas horas antes había 40 personas. «Antes me hubiera importado más», dijo. «Ahora, no sé, pienso que la gente va a decir lo que va a decir de todas formas. Y yo tengo un rancho que mantener, y 2 niños durmiendo en mi casa y trabajo que hacer. Mañana a las 4:30. Rogelio sonrió. «Eso es una respuesta muy sensata. Es una respuesta de quien ya no tiene tiempo para perder pensando en lo que opinan los que no tienen que vivir mi vida». Se miraron. Afuera, el molino giraba despacio bajo la luna. «Gracias por hoy», dijo Consuelo en voz baja. «¿Por qué?» «Por quedarte. Por trabajar. Por no ponerte nervioso con la gente». Hizo una pausa. «Por existir aquí». Rogelio la miró un momento. «Gracias a usted», dijo. «Consuelo», lo corrigió ella. «Consuelo», repitió él. Y era la primera vez que usaba su nombre sin el señora adelante, y los dos lo notaron. Noviembre trajo las primeras lluvias tardías del año, que en esa región del país son engañosas. Llegan cuando uno ya no las espera. Cuando el campo está reseco y el polvo vuela en las tardes, y de pronto una noche el cielo se abre y llueve durante horas con una intensidad que parece querer compensar el tiempo perdido. La lluvia trajo sus propios problemas. La gotera del establo grande, que Consuelo había mencionado el primer día y que no habían podido atender por falta de tiempo y fondos, empezó esa semana a filtrar agua de manera seria. 2 establos enteros se mojaron. Rogelio pasó 2 noches moviendo ganado, tendiendo lonas, trabajando bajo la lluvia con una linterna de mano hasta que sus dedos quedaron blancos y arrugados del agua. Consuelo apareció en el establo a la 1 de la mañana de la segunda noche con una lámpara de gas, botas de hule y ropa de trabajo. «¿Qué hace aquí?», dijo Rogelio sorprendido. «Lo mismo que usted», dijo ella, y empezó a trabajar. No fue la primera vez que Rogelio notó que Consuelo no era de las que mandan y esperan. Era de las que mandan y también hacen. Pero verla ahí, a la 1 de la mañana, bajo la lluvia, cargando sacos de paja húmeda junto a él, era diferente. Era el tipo de cosa que uno no olvida. Trabajaron juntos hasta las 4 de la mañana. Para entonces, la lluvia había amainado un poco y lo más urgente estaba resuelto. Se sentaron bajo el alero del establo, los dos empapados y cansados, y Rogelio sacó un termo de café que Benigno, que había despertado con el ruido, le había llevado envuelto en un trapo antes de que su padre lo mandara de vuelta a la cama. Bebieron café en silencio. Afuera seguía cayendo una llovizna fina y el campo olía a tierra mojada. Ese olor que en el rancho tiene algo de promesa. «Hay que cambiar el techo completo», dijo Consuelo. «Sí, va a costar dinero que no tengo ahorita». «¿Cuánto necesita para la quincena?».
No es quincena, es un techo. Pausa. Tengo ahorros, pero los ahorros son para los imprevistos grandes. Esto no cuenta como imprevisto grande. Consuelo sonrió apenas, medio grande. Bebió café. Tengo vacas que no he vendido porque los precios estuvieron bajos el mes pasado. Si suben esta semana, vendemos 4 y eso alcanza para el material. ¿Y la mano de obra? La mano de obra la pongo yo, dijo Consuelo mirándolo de reojo. Y yo, dijo Rogelio, tú también, fue en ese momento. Sentados bajo el alero del establo a las 4 de la mañana, con el café caliente y la ropa mojada y el olor a tierra fresca en el aire, que Rogelio sintió algo que hacía meses que no sentía con esa claridad. Sintió que estaba en el lugar correcto. No era euforia, no era romanticismo, era algo más sólido y más callado que todo eso. Era el reconocimiento simple y profundo de que aquí había trabajo que hacer, personas con las que hacerlo, niños que estaban bien y seguros adentro, y un techo que tapar, y vacas que vender, y una cosecha de chile que revisar y 1000 cosas más, y que todo eso junto, toda esa vida ordinaria y concreta, era lo que lo sostenía. Fernanda no iba a volver. Eso lo sabía. Lo había sabido desde el principio, claro, pero hay una diferencia entre saber algo con la cabeza y sentirlo asentarse con todo el peso en el cuerpo. Esa noche, bajo el alero, con el café tibio en las manos, sintió ese asentamiento. Como cuando una piedra grande que llevas cargando no desaparece, pero encuentra por fin el lugar donde apoyarse y ya no pesa igual. No le dijo nada de eso a Consuelo. No hacía falta. Ella estaba mirando la llovizna con sus propios pensamientos, que seguramente también tenían algo de Rosendo y algo del futuro y algo de las vacas que había que vender y del techo que había que tapar. Pero cuando terminaron el café y se levantaron para volver a la casa, Consuelo pasó junto a él y sin decir nada le puso la mano en el brazo un momento. Solo un momento. Un gesto que no era declaración de amor ni promesa de nada. Era simplemente el contacto de una persona que reconoce a otra en la oscuridad. Rogelio puso su mano sobre la de ella un instante, 2, luego. Los dos entraron a la casa. Las cosas entre Rogelio y Consuelo no se declararon. De golpe, porque ninguno de los dos era de los que declaran las cosas de golpe. Se fueron asentando como se asienta el adobe cuando lo construyen bien, capa por capa, con tiempo suficiente entre cada una para que seque y se afirme antes de poner la siguiente. Pero había cosas que los demás veían, aunque ninguno de los dos las nombrara. Doña Presentación, la primera vez que volvió al rancho después de la erranza, vio que la mesa del desayuno tenía 4 lugares puestos en lugar de 1. Vio que Benigno llamaba a Consuelo por su nombre sin el señor adelante. Vio que Rocío, cuando estaba en brazos de Consuelo, se aferraba al cuello de la mujer con esa confianza total de los bebés que reconocen a las personas seguras. Doña Presentación bebió su café, habló de las vacas y al irse le dijo a Consuelo en voz baja, en el corredor: «Se le nota bien, Consuelo». «A usted y al rancho». Consuelo no respondió. Pero tampoco lo negó. Los Mendívil dieron señales esa misma semana. Fortunato le mandó un recado a través de un vecino, diciendo que quería hablar del asunto del agua antes de que llegaran las lluvias de verdad de diciembre. Consuelo le mandó respuesta con el mismo vecino, que podían hablar el jueves en el juzgado del municipio con un abogado presente. Fortunato no respondió. No volvió a mandar recados. ¿No va a ir al juzgado?, preguntó Rogelio. «No», dijo Consuelo. «Nunca iba a ir. Lo del agua era pretexto para venir a ver cómo estaba yo. Y ya vio cómo estoy. ¿Y cómo está usted?», la miró. Ella lo miró. «Mejor», dijo simplemente. Fue en esa semana también cuando Benigno, con toda la lógica tranquila de quien lleva tiempo pensando algo, le preguntó a Rogelio una noche antes de dormir: «Papá, ¿te vas a casar con la señora Consuelo?». Rogelio dobló la cobija sobre el niño con cuidado. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque si se casan, podemos quedarnos aquí para siempre».
Rogelio miró a su hijo, a esos ojos oscuros tan iguales a los de Fernanda, que miraban el mundo con una claridad que a veces era difícil de sostener. «¿Tú quieres quedarte aquí para siempre?». Benigno pensó un momento. «Me gusta la señora Consuelo, y me gusta el rancho, y me gusta Guadalupe. La iguana...». «Sí, ya me sigue». Rogelio se rió. Una risa genuina que le salió antes de que pudiera pensarla. «La iguana ya te sigue». «Sí, le doy jitomate». Benigno lo miró. «¿Y tú, papá? ¿Te gusta estar aquí?». Rogelio le acomodó el cabello. «Sí, hijo, me gusta estar aquí». «Entonces cásate con ella. La lógica de los 6 años, perfecta, sin rodeos». «Buenas noches». «Benigno», dijo Rogelio. «Buenas noches, papá». Esa noche, Rogelio salió al corredor después de que los niños durmieron y encontró a Consuelo donde siempre, en su silla con la vista en el potrero. Se sentó en la silla de enfrente. No se dijo nada por un rato largo. Luego Rogelio habló. «Benigno me preguntó si me voy a casar contigo». Consuelo no se movió. Siguió mirando el potrero. «¿Y qué le dijiste?». «Que buenas noches». Consuelo se rió. Una risa corta, suave, que llegó de adentro. «Buen diplomático», dijo. «Soy peón, no diplomático. Encargado». «Eso». Silencio. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Consuelo al fin, sin voltearlo a ver. Rogelio miró el molino. «El potrero». Las estrellas que esa noche estaban clarísimas, sin luna que las tapara. «Pienso que Fernanda me está escuchando», dijo. «Y que si me escucha, quiere que mis hijos estén bien». Pausa. «Y creo que aquí están bien». «¿Y tú?». «Yo también». Consuelo soltó despacio el aire que había estado reteniendo. «Rosendo también me está escuchando», dijo. «Y él siempre supo que yo necesito tener un rancho que funcione y alguien que cargue las cosas conmigo». Una pausa larga. «Creo que entendería». El silencio que siguió no era vacío. Era el tipo de silencio que se llena solo, con lo que no se dice en voz alta, pero se siente en el pecho. «No tengo nada que ofrecerte», dijo Rogelio en voz baja. «Solo trabajo y 2 hijos, sí, no mucho más». «Yo tengo el rancho», dijo Consuelo, «y trabajo de sobra, y 2 cuartos que estaban vacíos». Lo miró entonces. «Creo que entre los 2 algo se arma». Rogelio la miró. «Creo que sí», dijo. El matrimonio entre Rogelio Cárdenas y Consuelo Ibarra se celebró un sábado de enero, 2 meses y medio después de que él llegara por el camino de tierra, con 2 hijos y un costal y nada más. Fue una ceremonia sencilla en el juzgado del municipio, con 2 testigos, la comadre de Consuelo y el hermano mayor de Rogelio, que vino desde Guanajuato con su familia para estar presente. No hubo fiesta grande. Hubo comida en el rancho con la familia cercana, música de un guitarrista que era primo de alguien, y tocaba corridos con sentimiento. Benigno se puso una camisa blanca con un moño en el cuello que Consuelo le había conseguido y que él aceptó usar sin quejarse, lo cual, para un niño de 6 años, era un gesto de amor considerable. Rocío, que ya tenía 9 meses y estaba en la etapa en que los bebés hacen gracias sin entender que las hacen, pasó la tarde cargada de un brazo en otro sin protestar, como si supiera que era un día especial. El hermano de Rogelio, que se llamaba Esteban, se sentó con Consuelo en un momento tranquilo de la tarde y le habló de Rogelio con la honestidad directa de los hermanos mayores. «Mi hermano no es fácil», le dijo. «Cuando quiere a alguien lo quiere con todo, y cuando pierde a alguien lo pierde también con todo. Con Fernanda fue así». «Lo sé», dijo Consuelo. «¿Y no le da miedo?». Consuelo pensó la pregunta. «Me da más miedo seguir sola que cargar lo que traiga él», dijo al fin. Esteban la miró un momento. Luego asintió con algo que se parecía a la aprobación. «Mi hermano tuvo suerte de encontrar este rancho», dijo. «Este rancho también tuvo suerte», respondió Consuelo. Esa noche, cuando todos se fueron y los niños durmieron y el rancho quedó en el silencio grande de siempre, Rogelio y Consuelo se sentaron en el corredor por última vez, como lo habían hecho tantas noches ya, con sus tazas de café, mirando el potrero,
Pero esta vez era diferente. Era diferente porque ya no había nada sin nombre entre ellos, porque la promesa que se habían hecho esa tarde en el juzgado, con palabras sencillas y sin adornos, era real y tenía peso, y los dos lo sabían. ¿Estás bien?, preguntó Consuelo. Sí, dijo Rogelio. Y era verdad. ¿Nervioso? Un poco. Yo también. Se miraron. Y en esa mirada había todo lo que no necesitaban decir, que los dos sabían que esto no sería fácil, que cargar el pasado de otro nunca es sencillo, que aprender a vivir juntos, cuando los dos venían de vidas completas con otras personas, requeriría paciencia y humildad y días malos, además de los buenos. Que nada de esto era un cuento de hadas, porque los cuentos de hadas los viven los que no han vivido todavía. Pero también había otra cosa en esa mirada. Había la convicción tranquila de que valía la pena intentarlo, que este rancho, estos niños, este trabajo compartido, esta mesa a la que los dos se sentaban a comer, era suficiente base para construir algo real. Rogelio extendió la mano sobre el brazo de la silla y la puso sobre la de ella. Consuelo no la quitó. Afuera, el molino giraba. Las vacas dormían en el corral. El camino de tierra brillaba bajo la luna como una cinta de plata que llegaba desde lejos y terminaba ahí, en ese rancho, en ese corredor, en esas dos manos juntas. Los meses que siguieron fueron meses de construcción. No de la construcción dramática de las grandes declaraciones, sino de la otra, la que no hace ruido. La que consiste en levantarse juntos todos los días y hacer lo que hay que hacer y aprender a ceder cuando hay que ceder y a sostenerse cuando el otro flaquea. Rogelio aprendió, por ejemplo, que Consuelo tenía una manera muy específica de querer las cosas y que cuando alguien las hacía diferente, aunque funcionara igual, ella lo sentía como una pequeña afrenta. Aprendió a preguntarle antes de cambiar algo, no porque ella tuviera siempre la razón, sino porque el rancho era suyo desde antes y merecía ese respeto. Consuelo aprendió por su parte que Rogelio necesitaba espacios de silencio que no eran indiferencia, sino la manera que él tenía de procesar las cosas. Que cuando estaba callado no estaba enojado, solo estaba pensando, y que si lo dejaba pensar, después hablaba. Los niños fueron el puente más natural entre los dos. Benigno ya llamaba a Consuelo simplemente Consuelo, sin señora y sin mamá, y ella lo había aceptado sin forzar ni una cosa ni la otra. Era el nombre de ella, y era suficiente. Rocío, que para enero ya tenía 10 meses y estaba aprendiendo a pararse de la cunita, agarrándose de los barrotes con una determinación que hacía reír a todo el que la veía, desarrolló con Consuelo un vínculo particular. Era la que la alzaba cuando lloraba de noche, cuando Rogelio no llegaba a tiempo. Era la que le cantaba, con una voz que no era afinada, pero que tenía esa calidez particular de las canciones de cuna. Cuando la bebé no podía dormir, una noche de marzo, Rogelio se despertó con el llanto de Rocío, y cuando fue al cuarto, encontró a Consuelo sentada en la mecedora con la bebé en brazos, cantándole en voz baja. Rocío estaba casi dormida, con los ojos entrecerrados y la boca succionando el aire en el movimiento automático de los bebés soñolientos. Consuelo cantaba con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada, como si también ella estuviera en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Rogelio se quedó parado en la puerta, sin hacer ruido. Los miró un momento. Luego se fue de vuelta a su cuarto sin decir nada, porque había cosas que no necesitaban palabras para existir, y que las palabras, a veces, solo empequeñecen. La esperanza blanca fue cambiando ese año de maneras visibles e invisibles. Visibles, el techo del establo quedó nuevo en febrero. La cerca del norte se mantuvo firme. Se vendieron 4 vacas, cuando el precio subió y el dinero se invirtió en un becerro semental joven que prometía mejorar la siguiente generación de ganado.
El huerto se amplió con un surco de calabaza y uno de maíz que Benigno plantó con Consuelo un sábado por la mañana con una seriedad absoluta, poniendo cada semilla a la distancia exacta, porque Consuelo le explicó que las plantas también necesitan espacio para respirar. Invisibles. El corredor de la casa ya no era el lugar donde Consuelo se sentaba sola a mirar el potrero. Era el lugar donde se sentaban los dos. La cocina tenía ahora el ruido de 4 personas en lugar de 1. La mesa grande de mezquite, que había soportado 20 años de comidas para 2 y luego 3 años de comidas para 1. Ahora sostenía las comidas de 4 y los sábados 5 cuando venía la comadre de Consuelo con su hija. Y el silencio de las noches. Ese silencio grande del rancho que durante 3 años Consuelo había escuchado sola como una música que no alcanza a ser música, era ahora un silencio compartido, que es, en el fondo, un silencio completamente diferente. Hubo un día de abril que Rogelio recordaría mucho tiempo después, como el día en que supo, con la certeza silenciosa de las cosas que no se discuten, sino que simplemente son. Que había encontrado en Consuelo algo que no había buscado, porque no había sabido que podía volver a encontrarlo. Fue un día ordinario. No hubo nada especial en él. Se levantaron a las 4:30, ordeñaron, desayunaron, trabajaron. A media mañana llegó el veterinario a revisar una vaca con problemas en el parto, y Rogelio y Consuelo trabajaron juntos durante 2 horas ayudando en el parto difícil. Fue un trabajo sucio y tenso, de los que requieren concentración completa y no dejan espacio para nada más. Al final nació el becerro, pequeño pero vivo. Y la vaca lo lamió con esa dedicación automática de los animales que reconocen a sus crías por el olfato. Consuelo miró el becerro recién nacido, cubierto de líquido amniótico y ya intentando ponerse de pie con sus patas largas y temblorosas, y se rió. Una risa limpia de alivio y alegría simple. Y Rogelio la miró reír y sintió en el pecho algo que tardó un momento en identificar, porque hacía mucho que no lo sentía. Alegría suya, por ella, no por los niños que también la sentía, no por el rancho o el trabajo, por ella. Por esa mujer parada junto al corral, con el delantal manchado y el cabello suelto de tanto trabajar, riéndose de un becerro que intentaba pararse. Fue un momento pequeño. Fue también un momento inmenso. No dijo nada. La alegría no siempre necesita decirse. A veces es suficiente consentirla y dejar que le cambie la cara y que ella, si es que te mira, lo vea ahí sin que lo expliques. Consuelo lo miró un momento después. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo él. Ella lo miró un segundo más, con esa capacidad suya de leer las cosas que no se dicen. Luego se volvió al becerro. Nada, repitió sin convicción, casi para sí misma. Pero sonriendo, esa tarde, Benigno le preguntó al becerro recién nacido cómo se llamaba. El becerro lo miró con los ojos enormes y húmedos de los bovinos recién nacidos. Benigno consideró esto durante un momento y luego anunció, con la autoridad que solo tienen los niños de 6 años. Se llama Rosendo. Hubo un silencio. Consuelo, que estaba cerca y escuchó, se quedó muy quieta un momento. Luego se agachó junto al niño. ¿Por qué ese nombre?, preguntó con una voz que controlaba muy bien. Porque se ve fuerte, dijo Benigno. Y porque me gusta ese nombre. Consuelo puso la mano en la cabeza del niño. Luego miró al becerro, que seguía intentando pararse con esa obstinación tierna de los recién nacidos. «Está bien», dijo. «Se llama Rosendo». Cuando Rogelio la miró después, había algo en sus ojos que brillaba más de lo habitual. No lo comentó, pero fue y se paró junto a ella, mirando también al becerro, y estuvieron así los dos por un rato, con el niño entre ellos, viendo al pequeño Rosendo aprender a sostenerse. Un año después de que Rogelio llegara al rancho La Esperanza Blanca por el camino de tierra,
El rancho había cambiado de una manera que se sentía en todo, pero que era difícil de señalar en un solo punto. Las cercas estaban firmes, el techo nuevo, el ganado sano, el huerto produciendo, el pozo del sur limpio. El becerro Rosendo, que resultó ser un animal de buen temple, ya pastoreaba junto a las vacas, con esa dignidad nueva de quien ya aprendió a caminar y no lo olvida. Benigno empezó la escuela en el pueblo ese año, y los lunes lo llevaba Consuelo en el camión porque quedaba de camino al mercado, y los viernes lo recogía Rogelio. El niño fue haciéndose de amigos con la misma calma metódica con que había explorado el rancho el primer día, y llegaba los viernes con historias de sus compañeros que contaba durante la cena con una animación que hacía reír a todos. Rocío ya caminaba, daba pasos cortos y decididos por el corredor y el patio, y se caía seguido y se volvía a parar con una inmediatez que Consuelo decía era carácter y Rogelio decía era terquedad, y probablemente las dos cosas eran lo mismo. La primera palabra que dijo Rocío, con todo el peso simbólico que la vida le pone a esas cosas, fue a los 13 meses, en la cocina un domingo por la mañana. Estaba sentada en el piso junto a la estufa, donde Consuelo estaba haciendo tortillas, y levantó los brazos hacia ella con ese gesto universal de los bebés que quieren que los alcen. Dijo primero. Luego, con un esfuerzo visible, Consuelo se detuvo. Se quedó con la tortilla a medio palmear y miró a la bebé. ¿Qué dijiste, chiquita? Suelo, repitió Rocío con total seguridad, con los brazos todavía extendidos. Consuelo la alzó. La apretó contra su pecho. Y si lloró un poco ahí, con la cara enterrada en el cuello de la bebé, nadie que no estuviera muy cerca lo hubiera notado. Rogelio, que sí estaba cerca, lo notó, y no dijo nada. Solo se levantó de la mesa y le puso la mano en la espalda un momento, despacio. Consuelo respiró hondo. Levantó la cabeza. Siguió haciendo tortillas. Fue esa tarde cuando Rogelio le dijo algo que llevaba tiempo queriendo decir y que había guardado porque no encontraba el momento. Y quizás porque no encontraba las palabras exactas. Y quizás porque las palabras exactas no existían y tenía que conformarse con las aproximadas. Estaban en el corredor, como siempre, con el café mirando el potrero, y el sol bajaba detrás de los cerros con ese derroche de naranja y rojo que el campo ofrece sin cobrar nada. Consuelo, dijo. ¿Qué? Quiero que sepas algo. Ella lo miró. Cuando llegué aquí, dijo Rogelio, eligiendo las palabras despacio. No buscaba nada más que trabajo y un lugar donde mis hijos pudieran comer. Eso era todo lo que pedía. Lo sé. Lo que encontré fue más que eso. Consuelo no dijo nada. Lo miró. No sé si lo que siento por ti es lo mismo que sentí por Fernanda. Continuó. Creo que no. Creo que no puede ser lo mismo porque tú eres diferente y yo soy diferente y esto es diferente. Pausa. Pero sí sé que cuando pienso en este rancho, en esta vida, en los niños, pienso en ti junto a todo eso. No por separado, junto. Y eso para mí vale mucho. Consuelo miró el potrero un momento. Luego lo miró a él. Yo no soy una mujer fácil, dijo. Lo sé. Y este rancho tiene problemas y deudas, y el mendíbil sigue siendo el mendíbil, y el tractor va a necesitar banda nueva de nuevo. Lo sé. Y Rosendo va a estar aquí siempre, de alguna manera. En mí, y Fernanda también. En mí Consuelo asintió. Bien, dijo. Mientras eso quede claro, Rogelio sonrió. Queda claro, el sol terminó de bajar. El molino siguió girando. Las vacas volvieron al corral para el ordeño de la tarde. El becerro Rosendo corrió detrás de su madre con esa alegría que tienen los animales jóvenes, que todavía no han aprendido que no todo es correr. Y en el corredor de la Esperanza Blanca, dos personas con el pasado a cuestas y el futuro todavía por hacerse, se quedaron sentadas mirando todo eso con el café caliente en las manos, sin prisa de ningún tipo, porque lo que habían construido no necesitaba prisa.
estaba construido para durar. Y con esto llegamos al final de esta historia que me llegó al corazón mientras la escribía. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que el amor que viene después de perder a alguien puede ser igual de real, aunque sea diferente? Yo creo que sí, que la vida no nos da lo mismo dos veces, pero a veces nos da algo igualmente hermoso si nos atrevemos a abrir la puerta. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que también la necesite escuchar. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.